Estamos en el segundo programa relacionado con la reforma del Poder Judicial Federal en ultimátum. En ejercicio de la libertad de expresión y de la participación ciudadana, el día de hoy me resulta todo un honor tener aquí con nosotros, tal y como lo habían pedido ustedes, la participación de mujeres, pero no solamente la participación femenina, sino la participación de dos distinguidas integrantes del Poder Judicial Federal que están prestando sus servicios en el estado de Chiapas. La maestra Yasmín Robles y la doctora Mayra Mora. Y por supuesto también me acompaña el doctor Antonio Victorio, y estaremos conversando aquí sobre los diferentes tópicos partiendo de una premisa. El derecho a estar informado, el derecho de informarle a la ciudadanía sobre los alcances de la iniciativa de la reforma que se plantea a la Constitución, vinculada, como lo habíamos dicho, con la transformación de la estructura orgánica del Poder Judicial y con el sistema de elección de los integrantes del Poder Judicial, que creo que es este segundo tema el que ha causado, por supuesto, mayor debate y mayor preocupación en los distintos espacios donde de alguna manera el tema ha provocado alguna tensión. Entonces, vamos a comentar sobre la carrera judicial. Queremos saber qué es la carrera judicial en la actualidad, es decir, el servicio civil de carrera se conoce en diferentes ámbitos de disciplinas profesionales, pero bueno, que nos comenten ellas su propia experiencia. Así que, si ustedes me lo permiten, ¿qué les parece si vamos iniciando pues por la intervención de la maestra Yasmín Robles, quien pues nos va a comentar su experiencia como jueza de distrito? Muchas gracias. Pues ante todo un gusto estar aquí platicando de la carrera judicial, algo que es tan importante sobre esta reforma, ¿no? Compartir el panel con ustedes y por supuesto estar aquí dándole información importante a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Doctora Mayra. Muchas gracias. Yo soy secretaria de un tribunal del trabajo, de un juzgado de distrito. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y que podamos compartir algunos puntos de vista que nos afectan directamente a nosotros y que esperemos que la ciudadanía esté interesada. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Pues primeramente dar el agradecimiento al diario Ultimátum por el espacio, la invitación también ahí a mi maestro el doctor Besares, y pues un gusto acompañar en esta tarde pues a grandes personalidades del derecho. Y pues igual yo sí traigo como un poquito de todos lados. He pasado por la parte de los tribunales, por el litigio y por la academia. Entonces vengo con la postura ahora sí lo más objetiva posible para poder profundizar sobre este tema. Bueno, ¿qué les parece si tratamos un poco el tema de cómo se ve la reforma? ¿Se ve como algo inevitable? Los diálogos que se están haciendo, este parlamento abierto al que han convocado, realmente puede influir que nosotros nos pronunciemos en el ánimo de las personas que al final de cuentas van a resolver como integrantes del Poder Legislativo. Mira, si me lo permites, yo considero que estos diálogos son muy importantes precisamente, ¿por qué? Porque estamos enfrentando posturas encontradas, esa es la realidad, ¿no? Y lo importante aquí es tener todos los elementos, es decir, vamos a considerar cuáles son los datos duros, ¿no? Cuál es realmente la calificación, por ejemplo, del Poder Judicial en temas de corrupción, que es uno de los temas que también está en la mesa, pero no nada más de eso, también hablemos de efectividad, de eficacia, de tiempo de resolución de los asuntos y de instancias, tanto la instancia federal como la instancia local. Como bien lo dices, es un problema muy complejo, ¿no? Con múltiples factores, y la función precisamente de estos diálogos es poner en la mesa todos esos datos. ¿Para qué? Para que la decisión se tome
con todos los elementos. Eso es lo importante, porque al final pues no es cosa menor. Imagínate que estamos hablando de una reforma al sistema de justicia de todo el país, entonces eso obviamente pues impacta a toda la sociedad, y por eso es importante que nuestros representantes de elección popular pues tengan a ciencia cierta toda esta información para la toma de decisiones. A mí me parece que en un diálogo abierto de los tres poderes, ¿no? Este ejercicio es muy importante. Lo vimos en esta semana precisamente con la edición del foro de aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde pues se presentaron diversas opiniones, y precisamente si nos podrá ver su audiencia que todos traemos nuestras notitas, y esas notitas ¿en qué consisten? Pues en información importante, que es precisamente la que queremos transmitir para que la toma de decisiones sea informada. Sí, ahí intervino el profesor de Derecho Constitucional, el maestro Andrade, que señalaba que no había una función de contrapesos, que había una confusión conceptual, que él entendía que el tema era un asunto de control y de equilibrios, pero bueno, los equilibrios necesitan contrapesos, y me quedé pensando pues en ese tipo de reflexión, pero no vamos a pasar por alto la opinión de la doctora Mayra en relación a cómo ve los diálogos el Parlamento Abierto, que fue una propuesta de la doctora Sheinbaum, que al final de cuentas ya va a ser quien entra a la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Muy bien. Ejerciendo mi derecho a la libre expresión, me parece muy sano el Parlamento Abierto, pero no se me hizo incluyente, porque hubo muchas personas que participaron, o sea, que registraron su participación y no les dieron foro. Yo sé que está muy limitado, ¿no? Pero debíamos encontrar otro proceso para que se garantizara la voz de todos los actores, porque no voy a subir únicamente a los que me conviene que hablen, sino a todos, a los que me conviene y a los que no me conviene, ¿no? Porque al final se construye si no se impone. Entonces, me parece que faltó más participación de la academia. Yo, déjenme les cuento un poquito de mí. La verdad es que tengo mucha vena académica porque me dediqué a la academia mucho tiempo, y esta obtención de grados, la verdad es que para mí sobran un poquito, porque a la final lo que uno obtiene del conocimiento, de la investigación, es cómo poder mejorar. Y entonces la carrera judicial se volvió tan importante porque de hecho fue una propuesta de mi tesis de maestría para que se profesionalizara las juntas de conciliación y arbitraje de ese tiempo. Entonces, decía el doctor, bueno, lo quiero dar de una manera muy objetiva, y también quiero darlo de una manera muy objetiva. Sé que ahorita el Poder Judicial necesita una reforma, sí, como todos los poderes, y hablo de todos los poderes, ¿no? Pero aquí sí se tiene que tener muy en cuenta que la carrera judicial tiene que ver con la preparación de la persona que te va a resolver. No puede ser una persona improvisada, no puede ser una persona falta de experiencia, y mucho menos una persona no calificada, perdón. Entonces, la carrera judicial está pegada tal bien de la imparcialidad. ¿Cómo llegué al Poder Judicial? Esa no se la saben, se les quiero contar. Yo llegué al Poder Judicial por un concurso, que dicen que no son abiertos. Son abiertos. Claro. Y lo hice solo para retar a mis alumnos, porque decía yo, ustedes tienen que proponerse para el nuevo sistema de justicia, todo va a cambiar, todo va a ser oral. Lo dije tal vez así como algo que pensé que no se iba a materializar pronto, y ahorita estamos en la oralidad. Y alguno de mis alumnos me contestó, no maestra, eso ya está dado. Dije, para eso hay concursos, ¿no? Para eso hay medios de preparación. No importa que ustedes ahorita no pertenezcan al poder que quieren pertenecer, pero tienen que participar. Y entonces me dicen, ¿y usted ha participado? Pues no, pero en el primero dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Y en el primero quedé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no traía yo mucho contexto, no sabía las cargas de trabajo que tenían. Yo opinaba desde la academia muy tranquila, ¿verdad? Muy feliz, y esto se puede hacer así y así. Pero ya en el refuego, la verdad es que uno se preocupa que debe de llegar la gente que está preparada para esto, ¿no? Y los filtros que establece el Poder Judicial hace que eso pase. Que eso no pasaba antes, ya no lo sé. Por eso le digo que de manera objetiva, pero sé que las personas que están ahorita ocupando los cargos, todas,
han estado pasando exámenes rigurosos y en realidad están siempre alimentando la experiencia y la sabiduría que la experiencia da. Claro. De su intervención rescato algo que sí revisé, por supuesto, la síntesis curricular. Vi que está dentro del campo del estudio de la protección de datos personales, y que también las cuestiones del derecho laboral han sido parte de su interés, y también advertí que usted había participado en esos concursos abiertos de la carrera judicial y su acceso a donde actualmente se encuentra. Seguramente usted aspira a tener un cargo superior que con la formación académica le abrió. El caso de la maestra Yasmín es un caso de carrera judicial. Entonces tenemos dos ejemplos muy interesantes que por supuesto valdría la pena comentar. Lo dejo ahí nada más como apuntado. Es del universo, de acuerdo a cómo está la reforma, del universo de la reforma, quienes no pueden participar en el proceso de elección son los ministros actuales, los miembros del Tribunal Federal Electoral y los consejeros de la Judicatura. Pero prácticamente en el concurso de plazas de jueces y magistrados sí hay posibilidad, digamos, que de los 1,600, de acuerdo a la cifra que se ha manejado, se pueda participar. Esto es de acuerdo a cómo está. No estoy diciendo que eso esté correcto. Simplemente dice en junio entraría el primer proceso electoral. Estaba yo leyendo la exposición de motivos y bueno, yo le daría pues la palabra pues al doctor para ver qué quiere agregar al respecto. Gracias, doctor. Pues primero mi notable reconocimiento a las dos maestras que nos acompañan este día por ese ejercicio precisamente de la carrera judicial. O sea, yo estuve hace algunos años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por lo menos en ese entonces no fue para mí, ¿no? Las cargas de trabajo son muy exhaustivas. Conozco y tengo compañeros exalumnos también dentro del Poder Judicial, tanto del Estado como federal, y pues las cargas que se dan ahí en el día a día son sumamente exhaustivas, ¿no? Entonces por ahí, dentro de los diálogos también ahí se tocaba esa parte, ¿no? De las condiciones de las y los trabajadores de los juzgados. Ahora, respecto porque veo que hay como una polarización del tema en las redes sociales, en calle también, que cuando uno platica con los demás, y o es buena la reforma o es mala. No, como un primer punto, no creo yo que sea tan uno o lo otro, ¿no? Hay matices, hay puntos buenos, hay otros puntos que creo que se pueden afinar aún mejor, entonces que son los que vamos a platicar ahí. Y ahora, respecto a los diálogos, estuve también siguiendo la transmisión anterior y por ahí comentaba el doctor Corado, un amigo nuestro también, reconocido jurista, que este tipo de diálogos debió ser antes, ¿no? O sea, no, porque en este momento ya cuando con una reforma en puerta abrir este tipo de cuestiones, pero aún así creo que es un ejercicio muy sano para la propia sociedad y sobre todo este tipo de espacios que van a permitir llevar ese mensaje a las personas que de repente te encuentras en la calle y que te preguntan, oye, pues ¿cómo ves la reforma?, ¿no? Pero a veces con tanto tecnicismo en las redes sociales, en los propios foros, que a veces se tocan cuestiones muy técnicas y que no llegan al mensaje o al destinatario final que debería ser la población, que precisamente uno de los sustentos de la reforma pues es esa representación social, ¿no? Entonces creo que preguntaba el doctor que si qué tan necesario sería la reforma en este momento. No es que exista una crisis, al menos desde donde yo lo puedo observar, pero sí creo que es momento de también realizar algunos ajustes dentro del sistema, ¿no? Si se están reformando algunas otras partes de lo que es el Estado mexicano, pues también vale la pena voltear a ver este asunto, que no es nada menor, pues es la justicia, ¿no? Y ahorita que está precisamente en un procedimiento ordenado y demás, creo que es necesario e importante también voltear hacia allá. Bueno, pues aquí nos saluda Armando Molina Nango desde Ocosingo, Chiapas. Dice Elena, el presidente AMLO dice que no hay marcha atrás. ¿Hasta dónde creen que escucharán las voces en los foros
y en los paneles como este. Luisa Mayoa, cómo se manejará la nueva reforma. La chapanecota, muy popular en las redes sociales. No confío mucho en el voto popular. Elizabeth Ruiz Heidi, ¿qué opinión les merece la postura de la ministra Norma Piña sobre la polarización del tema de la reforma, que un poco lo tocaba ya el doctor Victorio? Alex Rivera, ¿qué va a pasar con los buenos jueces? Ahí nos dejan algunas preguntas que creo que son importantes para retomar lo que estábamos platicando. Se hizo un planteamiento de parte de un personaje muy importante en el estado de Chiapas, que es el gobernador electo, el buen amigo don Eduardo Ramírez. Él dijo que el sistema necesitaba una reforma, pero en todas las partes. Es decir, y se refirió a las fiscalías. Y bueno, creo que el Poder Judicial es una de las partes que ha tenido, por su misma condición, un desarrollo superior a los otros segmentos de todo el sistema de justicia, por condiciones presupuestales, por el rigor de una carrera que trae más tiempo y por el nivel finalmente de quienes han nutrido al Poder Judicial Federal. ¿En qué medida, por ejemplo, la reforma va a impactar a el Poder Judicial de los estados y qué tanto el nivel de la justicia incide en el trabajo de la justicia federal? Por favor. Mira, primero me gustaría dejar muy claro varias cosas. En principio, el Poder Judicial, por esto un poco de lo que hablaban sobre la polarización del tema, el Poder Judicial no es que esté en contra de la reforma, ¿no? Lo que ponemos en la mesa es que sea una reforma bien pensada, ¿sí? Y se habla mucho de esta política y las posturas antagónicas. Nosotros, claro, si nosotros como institución brindamos un servicio público, ¿y qué es lo que queremos hacerlo? ¿Cómo queremos hacerlo? De la mejor manera. ¿Para quién? Pues para la sociedad, a ellos nos debemos. Entonces, ahí es una aclaración que me parece muy importante. ¿Qué necesitamos? Pues hacerlo de la mejor manera. Si ya estamos trabajando de ciertos estándares, pues lo subimos. Entonces, en principio, uno de los puntos importantes es, claro, estamos en favor, ¿no?, de que se venga una reforma, pero una reforma que realmente esté con todos los elementos. Uno de los puntos importantes también de esta reforma es que socialmente derivó de consultas, pero en la mesa está a quién consultan. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, si tú me lo permites, porque así me manejo más o menos en mis ejemplos. Imagínate que nosotros le pregunto, a ver, ¿qué te parecen tales tacos? Y le pregunto a una persona que es vegana, que no come, son tacos de res, ¿no? Y la persona simplemente va a dar su opinión a partir de su propia percepción, no porque sea una usuaria de ese, en este caso, de este producto, ¿no? En este caso, o sea, nosotros, a ver, claro, vamos a hablar de la reforma, pero dinos entonces, ¿cuáles fueron tus datos que lograste captar para tener esta conclusión? Porque nosotros, a la par de este gran movimiento, la reforma, estamos llevando a cabo encuentros sobre seguridad, y entonces arrojamos unos datos. Primeros datos: hay una percepción de corrupción, hay una percepción de falta de eficacia. Bueno, pero si no encuestaste a los que acuden a nosotros, a este grupo de personas que están, que son los consumidores, o por así decirlo en un término muy coloquial, entonces estamos mal dirigidos ahí, ¿no? Entonces, principio, porque al final nosotros en las encuestas que tenemos, el grado de eficacia que nos atribuyen, pues es arriba del 90% de quienes, pues de los justiciables que acuden a través del juicio de amparo, ¿no? Eso es un tema importante, que es lo que nosotros traemos a la mesa. Vamos a poner los datos duros de ambas partes para poder llegar a un punto en común. Otro tema importante, como bien lo dices, el gobernador electo dijo, también necesitan las fiscalías, ¿sí? Porque si vamos a tratar el problema de todo el sistema de justicia, porque no nada más es la impartición, también la procuración. ¿Y qué significa esto? Que el primer contacto generalmente de la sociedad, si ustedes están de acuerdo, es con el tema penal,
¿no? La experiencia de un robo, por ejemplo, una cartera que te roban, un celular, y es la primera percepción tan fácil de decir si están siendo eficaces o no. Ese es un punto importante, y entonces ahí es una facultad o es un ámbito distinto a lo que es el Poder Judicial Federal como tal. Entonces, este tipo de elementos es importante, por eso precisamente esa participación tan fructífera del gobernador electo, de decir, vamos a traer también estos temas. Entonces, me parece que esos elementos tenemos que considerarlos para poder hacer una reforma pues completa, ¿no?, en todos los elementos. Precisamente en el tema específico de la carrera judicial, algo que es muy importante es que esta figura ahora, ¿no?, o este método, ¿no?, que como lo tenemos configurado, es de 2021. Entonces, de 2021 a 2024 prácticamente son 3 años. Vamos a ver en 3 años qué parámetros, qué resultados quieres, porque estamos, no nada más la emisión de la ley, ¿no? También es la ejecución. ¿Y qué necesita? Pues depende mucho también de presupuestos, porque al final de cuentas, pues necesitas pues los concursos. Bien lo decía la doctora, ella proviene de un concurso abierto. ¿Qué significa esto? En palabras muy sencillas, que cualquiera puede levantar la mano y decir, yo quiero tal puesto, y entonces me voy a someter al examen. ¿Qué busca el examen? Pues que lleguen los mejores, como pasa para los maestros, por ejemplo. Quien vaya teniendo las mejores capacidades, ¿no?, va ascendiendo. Esto es un principio que nos genera pues mayor calidad, y es importante que darnos cuenta que esta carrera judicial, como ahora la tenemos configurada, pues ha estado construyéndose, y hacia eso queremos avanzar, a esa precisamente una formación más completa y generación de, obviamente, personal del Poder Judicial, pues con mayores elementos, mayor capacitación y servicio, obviamente. Cuando la examinaron a usted, doctora Mayra, ¿quiénes lo examinaron? Hice como 3 exámenes. Sí, pero platíquenos coloquialmente, ¿lo examinaron magistrados, lo examinaron académicos? ¿Quiénes fueron? Hacen un examen general muy pesadito, que está como de 3 horas, tiene que ir a presentarlo en la sede que a uno le toca, le dan un temario, dicen, primero inscríbete, ¿no? Tienes que tener cédula, checan todas tus cuestiones académicas, ¿no? Y te hacen un sistema de puntaje en el que yo entré. Han ido evolucionando porque el Poder Judicial se ha dado cuenta que tiene que mejorar algunos procesos. Yo me imagino en el método que yo entré era, bueno, eres abogado principal, ¿no? Tienes el perfil, ok, súmate las maestrías, las especialidades, los doctorados, eso te sumaba el puntaje, ¿no? Ahora vamos a hacer el examen. Entonces, si pasabas el examen, después te sumaban todas las cuestiones académicas, ¿no? Y después te daban un curso de inducción. Y después te decían, bueno, esta es la plaza que hay, ¿la quieres? Yo soy de Jalisco, sí. A mí me tocó el otro lado del país. Para juez es muy similar, nada más que pasan el examen de juez, que está 3 veces más difícil, ¿no? 3 veces más. Y luego les hacen una entrevista algunos consejeros, también oral, ¿no? Y también hacen otro examen escrito. Entonces, los que llegan a jueces es que están sumamente especializados y pasaron 3 filtros. Yo pasé 2 filtros. Lo interesante es que en ese momento que yo pasé ese examen, de repente me dijeron, listo, curso de inducción. Yo dije, aquí dan curso de inducción, ¿no? Porque cuando yo entré al Poder Ejecutivo, pues la verdad es que nada más me dijeron, este es tu lugar, y cómprate tu ley, y ya. Porque también trabajé en el Ejecutivo, y no quiero hablar mal de mis coterráneos, pero es una mecánica muy, muy diferente. Entonces, lo que sí, y lo que yo no entendía en ese momento es que, aparte de tu trabajo, se inscribían todavía cursos. Yo decía, ¿cómo les da la vida? Si a mí a duras penas estoy terminando mi trabajo y todavía... Pero después entendí que ese esfuerzo extra que hacían les daba la facultad de acceder a más puestos, ¿no? Y ahorita tienen una serie de credenciales que necesitan acortar. Por ejemplo, muchas de las personas que nos ven, o no sé si sepan, hay un curso de secretarios que el Poder Judicial da de forma abierta y gratuita durante 1 año. Eso es importante que lo sepan. Sí. Muchos de aquellos que están de alguna manera queriendo participar, sí. Vamos, que existe ¿es en la escuela judicial? Sí, y yo me enteré por un amigo, lo cursé en Guadalajara 1 año completito, y les dije, ¿cuánto cuesta? Gratis.
Ah, ok, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, te vamos a hacer un examen de conocimientos generales, tienes que presentar cédula y sale una lista de admitidos. ¿Quién nos dieron clase en esos cursos? Magistrados, jueces, o sea, ahí dije, pues con razón está tan cotizado y tan peleado, ¿no? Yo no sabía que les tenía que hacer un año, totalmente gratis, pero eso me dio como un panorama, pues, del Poder Judicial. Bueno, ahorita ese examen tiene un vencimiento, porque lo que están tratando es de modernizar o de que la patente tenga una vigencia, o sea, que las personas tienen que estar constantemente actualizadas. Uh-huh. Frida Benítez dice, excelente programa, gracias por compartir un poco de la sabiduría con nosotros, un placer escucharlos. Laura Castellanos, saludos a la doctora Mayra, excelente labor en el Tribunal Laboral Federal. Dice, si es vía votación, ¿cómo nombrarán a los magistrados y jueces federales? ¿Pasará como designan a los alcaldes y gobernantes, donde la operación financiera del crimen organizado se enseñorea cada vez más? Bueno, aquí yo quisiera la opinión de ustedes. Tengo entendido, por lo que escuché a los ponentes, doctor, que de las intervenciones de todos estos académicos, litigantes que han habido en los foros, ¿qué podemos decirle a esta persona que hizo esta pregunta? Bueno, igual me gustaría hacer unos comentarios previos respecto a... O sea, estamos hablando de la reforma en lo general, ¿no? Como bien comentábamos en el inicio y lo platicaba el doctor Besares, todos los reflectores como que se han ido a la parte de la elección de los magistrados, ministros, magistrados y juezas y jueces, ¿no? Pero hay otros puntos también que considero bastante relevantes que retomar. Y antes de contestar esa pregunta, dentro de la exposición de motivos, el por qué, digamos, para entenderlo así, dentro para la gente que nos escucha ya en sus hogares, por qué están promoviendo esta reforma y qué es lo que da sustento y fundamento a ella. Por una parte dicen que hay un distanciamiento entre el pueblo y la justicia, ¿no? Eso es lo que se percibe, por lo menos en lo que se va en la iniciativa. Una restada credibilidad del Poder Judicial. Hace rato planteaba el doctor respecto al Poder Judicial federal y de los estados. Ahora, dentro en mi carácter de litigante, sí es muy visible, aún sigue siendo la diferencia entre el Poder Judicial de los estados, y no solamente hablo de nuestra entidad federativa, sino de todos los demás en donde nos ha tocado litigar, respecto al Poder Judicial federal, ¿no? O sea, sí, en cuanto a plazos, en cuanto a atención, en cuanto a instalaciones, en cuanto a justicia en línea, o sea, sí hay una marcada diferencia del Poder Judicial respecto a los poderes judiciales locales. Ahora, ha habido cierto detrimento también, sí lo siento así. O sea, antes era, en el litigio era, ok, tú estás en manos de los federales, entonces se va a acordar conforme a derecho, ¿no? Y ahora me ha tocado ver cada vez más resoluciones, a veces un poco gratuitas, que uno dice desde el punto de vista técnico, ¿de dónde se sacaron esto? Solo un amparo, por ejemplo. O sea, a veces algunos juzgados tienen la costumbre de rebotarlo, de no admitirlo, para que te vaya a hacer recurso, lo estudie el colegiado, y ya si el colegiado le da entrada, pues ya lo tienen que admitir. Ese tipo de cuestiones, me ha tocado ver temas que de verdad alguien que está estudiando derecho diría de dónde se sacaron esto. O sea, son cuestiones muy visibles que no pasaban antes, ¿no? Entonces creo por eso que sí se tienen que ajustar ciertas cuestiones aquí. Ahora, respecto al tema de la representación, por ahí comentaban hace rato entre los comentarios, también valga la redundancia, decía una persona, no confío en el voto popular. Esa es justamente la cuestión, ¿no? O sea, al final de cuentas vamos a ver que la elección va a pasar por una parte por una lista, digamos, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial mismo. Pero el tema es cómo vamos o sea, una persona común, cómo va a entrar precisamente a ese tipo de convocatorias, ¿no? La cuestión es, ¿van a existir los mecanismos adecuados para darle transparencia a ello? ¿O vamos a quedar igual en el sentido de que van a ir las listas de los que van de los interesados, digamos, o que tienen alguna relación con cada uno de los poderes, saltándose cualquier otro tipo de cuestiones? Se supone que hay candados, la propia reforma lo dice, ¿no? Con la formación por lo menos tiene que ser concorde o de acuerdo a la propia formación judicial, tener título de abogado, abogada,
que tengan cierta trayectoria en cuestiones similares, es decir, por lo menos hay ciertos mecanismos, pero en lo particular no veo en este momento que existan realmente garantías para procedimientos de elección, pues que de verdad existe una representación popular, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Cómo la persona de calle se va a sentir representada por aquellas personas que van a estar ahí. Incluso en la exposición de motivos hacen alusión a una reforma en su momento en donde se le quitó a las personas aspirantes el hecho de que fueran abogados, ¿no? Entonces hubo una revuelta social incluso en ese sentido. Ahora ya no es así porque tienen el perfil. Ahora la pregunta sería más bien, ¿se van o sea, el pueblo estará realmente representado y existirán esos procedimientos que permitan que las personas que lleguen, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sean realmente quienes elijan, pues ahora sí el voto popular, ¿no? Creo que ahí podríamos entrar la discusión. De hecho, los requisitos del perfil de aquellos que aspiren los cargos para ser jueces o juezas, magistrados o magistradas, pues debe de cumplir con cierto nivel de exigencia, ¿no? Un estándar, porque no es una función que pueda realizar cualquier profesional del derecho. Debemos de reconocer que la función de interpretación y de aplicación del derecho, pues no estamos en 1917 cuando pues no existía la capacidad instalada en materia de educación superior para poder producir los profesionales del derecho, pero hoy en día las instituciones han podido construir ahora sí expertos en la materia jurídica que han ido tomando a partir de su desarrollo profesional una serie de habilidades y competencias pues para poder convertirse, vamos, en asesores de los diputados, porque pues también nosotros no ignoramos que en el ámbito legislativo hay un grupo de expertos en técnica legislativa que van traduciendo aquella expresión para configurar mediante la teoría de la norma el establecimiento de lo que viene siendo la arquitectura de una norma. Donde veo un reproche en la exposición de motivos es esta suerte de asuntos que son muy sensibles. En los asuntos de qué es el interés general, el interés social, ¿no?, en materia de políticas públicas y la intervención de la suspensión y la intervención de un amparo. Es decir, en qué medida el dique que debe de ser, porque efectivamente el Poder Judicial cumple una función de garantía. Digamos, aquellos que estudiamos antes del concepto de los derechos humanos, que se hablaban de las garantías individuales antes de los derechos sociales y macrosociales, de la progresividad de los derechos humanos, sabíamos que el amparo cumplía una función de proteger al quejoso en sus garantías individuales, ante un acto arbitrario, ante un acto ahora sí, autoritario. Ha evolucionado, el amparo ha evolucionado, porque han evolucionado los derechos humanos, el principio de convencionalidad. Y entonces escuché a los ponentes, tanto al ministro Lainez, como también a Jaime Gracia, a Leonel Godoy, que por cierto fue mi compañero en el doctorado, Leonel, hace algunos ayeres, estoy hablando de 1983, y los escuché ahí en un punto en el sentido de ese amparo que suspende una obra que es relevante para el desarrollo regional y el impacto económico de suspender la obra, la ponderación y ahí la ideología que pueda tener un juzgador en torno a lo que es el desarrollo nacional. ¿Qué opinan de esto que estoy reflexionando? Aquí la jueza. Mira, como bien dices, el amparo ha evolucionado mucho. Una de las figuras que más ha tenido logros es el interés legítimo. Este tiene un importante papel en este tipo de obras,
¿no? En este tipo de asuntos. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando se desarrollan obras públicas, ¿no? Está el lado del medio ambiente, que es uno de los temas más importantes que ha causado todo esto. Entonces, todas estas obras públicas, pues bueno, están sujetas a una normatividad, ¿no? E incluso, pues se tienen que hacer estudios de viabilidad, estudios de impacto ambiental, y cuando sucede este tipo de juicios de amparo en el que vienen vía interés legítimo, y te lo voy a decir en palabras muy sencillas, ¿qué es eso del interés legítimo? Es tú de alguna manera indirecta puedes resentir una afectación, ¿sí? En el interés jurídico, que eran dos de los conceptos básicos en el juicio de amparo, es tú lo resientes directamente, ¿no? Y en el interés legítimo lo resientes de manera indirecta. Te lo pongo en este mismo ejemplo, por ejemplo. Los vecinos, ¿no? Van a realizar una obra, una pavimentación o no sé, un puente elevado, cosas así, ¿no? Y los vecinos, y eso implica la tala de árboles. ¿Qué va a pasar? Que los vecinos van a decir, pero pues mis niños jugaban aquí, estaba el parque, además hay un río. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo hay una contraposición? Por una parte, las personas que estamos interesadas en que la obra se realice, y por otra parte otras personas, ¿no? Que pudieran decir, sí, pero yo necesito que tampoco me afectes el medio ambiente. ¿Y qué ha sucedido aquí en Chiapas? Yo tengo pocos meses, pero bueno, tengo el conocimiento de estos asuntos relevantes. ¿Qué pasa? Que los dos tienen derecho. Entonces, ¿cuál es la importancia del juzgador en este tipo de asuntos? En principio, la acreditación del interés legítimo. A ver, tú, Pedro Pérez, acredítame que eres vecino de la zona, que indirectamente podrías estar afectado. Si acreditas ese primer escalón, por así decirlo, ese primer elemento, pues entonces vamos a ver si efectivamente hay elementos, ¿no? Que hagan sospechar, por así decirlo de manera coloquial, que podrían ser afectados. ¿Por qué? Pues porque también el medio ambiente también pudiera afectar tu calidad de vida, ¿no? Elementos más importantes que impactan que en la salud. Entonces es un tema de salud, un tema de medio ambiente frente a una política pública, a una obra pública. Entonces, ¿cuál es la labor importante del juzgador? Esa ponderación, precisamente. La ponderación. Efectivamente, en materia ambiental, y yo he escrito sobre derecho ambiental porque es el tema que he trabajado, tengo un libro sobre derecho penal ambiental, los delitos ecológicos, y entiendo de los intereses supracolectivos, el interés difuso, y estos elementos los entiendo a cabalidad. La ponderación entre el derecho a la ciudad, por ejemplo, que es uno de los nuevos derechos humanos, porque en esta progresividad de los derechos han salido confrontado con el derecho a un medio ambiente sano. Cuando quien promueve es una organización no gubernamental y que se opone a la construcción de una obra, yo de alguna manera puedo decirte como experiencia, ya llevo algunos añitos, en donde los mismos pleitos entre compañías constructoras utilizaban argumentos de esta naturaleza con estrategias para poder frenar a la competencia. Es decir, también tuve la oportunidad de ver cómo los países entraban al soborno internacional. En alguna reunión que tuve la oportunidad de ir a Lyon, a Francia, y conocí algo sobre soborno internacional. Entonces, la perspicacia que debe de tener un juez en su formación cuando tiene que resolver, y lo voy a poner concretamente, Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que se colapsa, es una ciudad que ha incrementado su riesgo en el derecho de riesgo, es una ciudad que provoca, y hay datos relevantes, concretos, acaba de suceder una tragedia, está de por medio una obra urgente. Sí, hay que mejorar la parte de los canales hidráulicos, en fin. El titular del Poder Ejecutivo tiene que tomar una decisión. ¿Cómo poner un juez asuntos de legalidad administrativa ante la toma de decisiones en condiciones particulares? ¿Eso qué supone en el perfil del juez? De alguna manera les dejo el planteamiento, y le agregaría al doctor Vittorio el tema del análisis económico de las resoluciones judiciales. Yo quiero, a la jueza se lo explicó de una manera muy sencilla, porque son especialistas, o sea, se especializan mucho en esto del sistema de la ponderación, tienen un método, ¿no? Sin que suene denostativo, por ejemplo, el Ejecutivo tiene sus asesores, sus secretarios de Estado, quien le ayudan y le auxilian de alguna manera a tomar las decisiones. El Legislativo
pues tiene sus asesores, ¿no?, de técnica legislativa, que le ayudan. No necesita hacer ningún tipo de profesión, solo representar al pueblo, igual el ejecutivo, pero en la carrera judicial, en el poder judicial, necesita ser abogado para hacer esto, porque me parece muy triste que la ministra Batres, ¿se apellida? Sí. ¿Batres? Lenia Batres. Lenia Batres, decía, el juez no se ilumina en una habitación y toma una decisión. De verdad, el juez hace un absoluto ejercicio de reflexión y dice, ¿cómo voy a...? Porque la decisión que yo tome, él no tiene asesor, el juez no tiene asesor. La decisión que yo tome va a impactar en la vida de los ciudadanos. ¿Cómo voy a tomar la decisión de la manera que sea más coherente y congruente? Porque si decido esto, le voy a dar en la cabeza a esto. Si le decido esto, en la cabeza a los otros. ¿Qué es lo más sabio? Y de verdad sí hacen ese ejercicio. No sé si la ministra, y ahorita me habla y me pone como chancla, ¿verdad?, ha hecho, cuántas sentencias lleva o cuánto ejercicio ha hecho esto. Dio los datos en San Cristóbal de cuántos asuntos ha atendido, porque le hizo una pregunta a un estudiante de Derecho de Tila y dio la respuesta, arriba de 100 resoluciones que ha... y obviamente yo entiendo que la visión, le voy a decir una cuestión. Yo también me dedico a la formación de estudiantes desde hace muchos años. Sí. Y he escrito, porque he hecho investigación, he escrito sobre derecho penal y sobre derecho ambiental, y entiendo sobre los derechos humanos. Incluso hoy en día soy muy involucrado en el análisis del aporte de Bartolomé de las Casas, que es el pionero en la construcción, en la defensa de los indígenas desde la época de la colonia. Entonces, creo que es fundamental el hecho de entender el México de hoy. Ella es una abogada formada en una tradición distinta. Yo no sé si pudiéramos nosotros comentar un egresado de la Metropolitana, a un egresado de la Panamericana, a un egresado del Ibero, a un egresado de la Universidad de Guadalajara, a un egresado de la Universidad Juárez de Tabasco, ¿no?, un egresado de la Facultad de Derecho de Chiapas. ¿Por qué? Porque vivimos realidades diferentes. Sociales diferentes. La idea de medio ambiente que tenemos los cuatro aquí puede ser distinta, ¿no? No obstante, esto que tanto incide en la toma de decisiones de un juez, en la parte de la historia de una sociedad, la evolución del concepto de la ciudad. Porque como decía usted, bueno, aquí yo soy un aplicador del derecho, tengo las normas, las herramientas, veo las pruebas que me ofrecen, veo a las partes y tomo una decisión. Pero cuando tomo decisiones que son de intereses macro colectivos, ya no son las partes. También evalúan contexto social. También el impacto tiene que ver con eso. Pero, a lo que me refiero, perdóname, con respecto de la ministra Batres, no soy su enemiga ni trato de agredirla ni mucho menos, pero tiene un foro donde está dando datos falsos, porque decía, hay pocos amparos de la niñez protegiendo al agua, al medio ambiente. No es así, ¿no? Pero esta es en la realidad corta donde nosotros vemos todo eso y decimos, ¿qué datos está dando? El problema es que tiene foro y la gente le cree. Entonces a mí lo que me preocupa es como la polarización, perfectamente, porque ¿cómo puedo hacer que otorguen la legitimidad a lo malo que voy a hacer? Pues polarizando. Entonces el que tiene ahorita el micrófono solamente está dando los datos negativos del Poder Judicial. ¿Dónde están los datos positivos? Claro. ¿Dónde está la gente preparada? ¿Dónde la gente que ha hecho su carrera judicial y le ha invertido años en la institución para poder avanzar? Entonces, si retomo esta parte y nada más hacia el tema, es si se abandona la carrera judicial, es un desacierto terrible. Sí, yo lo creo. Porque, la verdad, yo ahorita no concursaría para juez porque no me siento ni siquiera preparada para tomar un papel tan importante, ¿no? Pero habrá gente que en su inocencia, llamémosle de alguna manera, yo ya estoy listo para ser juez del bienestar. Pues el que nada sabe, nada teme, ¿verdad? ¿No? Y entonces, para que lleguen los mejores perfiles y se tomen las mejores decisiones, tiene que estar la persona adecuada ahí, ¿no? Que yo creo que es ahí donde debemos de apuntar, doctor.
pues que hay muchas cosas que ¿Sí? comentar. Iniciaría por por ahí en las redes sociales luego hay una reflexión donde dice que una persona llega a un pueblo, entonces va a buscar a un médico, ¿no? Entonces dice, de repente ve pues que en las puertas hay velas, entonces ve unos médicos que tienen pocas velas, otros que tienen muchas, y entonces le dicen, y bueno, ¿qué significa esto, no? Que pues cada vela significa una persona que se le murió al médico, ¿no? Entonces él elige al médico que tenía una sola vela. Entonces ya le dice, oye, pero ¿por qué viniste conmigo? No, pues tienes una sola vela. Ah, es que empecé ayer, ¿no? Entonces, ¿a Sí. qué vamos con esto? Y yo estoy de acuerdo, esa parte de la reforma sí me parece preocupante, porque cómo vamos o sea, se supondría que tendría que hacerse todo de la forma ideal para que las personas capacitadas realmente llegaran a esos supuestos, alejándonos de cuestiones de corrupción, alejándonos de cuestiones de favoritismos y temas que, si bien es cierto, pueden o no estar presentes hoy en día, pero siento yo que dan más pauta a eso, ¿no? Y el poner a un juez, a una persona a definir este tipo de asuntos de un día para otro, a mí sí me parece un poquito arriesgado. Y la parte que comentaban del perfil de los jueces, y ahí voy a tocar otro punto de la reforma en la que no estoy también de acuerdo, que es el tasar los salarios de ministros, de jueces y magistrados, porque se me hace que es el enfoque erróneo, es decir, dentro de un Estado democrático y social de derecho, dentro de la búsqueda de justicia social, a mí se me hace erróneo porque una de las cuestiones que platican ahí en la exposición de motivos es que para que exista una igualdad de circunstancias y que exista mayor igualdad entre los sectores sociales, pues vamos a bajarles, ¿no? a los jueces o magistrados o a tasarlos. Entonces, ¿por qué no pensar mejor, ahorita que estábamos hablando de las reformas y que ya se tocó la cuestión de las fiscalías y demás, incluso de los policías? O sea, ¿cuántos policías ahorita con el tema de violencia que se ha suscitado últimamente, que están cobrando salarios sumamente pues, pobres, y que están arriesgando su vida y dejando pues a su familia, ¿no? Ahí en cierta indefensión? Entonces, si estamos hablando de esa justicia, de esa búsqueda de la igualdad, ¿por qué no mejorar las condiciones de quienes están de ese tipo de cuestiones, a bajarles a los demás? Porque aparte un juez, un magistrado no tiene, tiene en juego muchas cosas, su persona, su integridad física, porque no sabemos quién va a ser la otra parte a la que le está resolviendo un asunto, un amparo y demás, cuestiones incluso de profesionales, ¿no? O sea, es una sentencia que de entrada pues sale de ti y va inmersa en tu filosofía y demás, entonces te estás exponiendo ahí. Para mí no se me hace adecuado el disminuir ahí o tasar los honorarios de quienes están ahí en la función jurisdiccional. Y de lo que comentaba el doctor respecto a la función, digamos, de las sentencias dentro de para mí, primero, que es una visión sistémica, es decir, una sentencia, yo creo que ya muy lejos quedó la postura ahí kelseniana de que el derecho es puro y que no se alimenta de nada más. O sea, el derecho es otro engrane dentro de un sistema más grande, en donde vemos la economía, donde vemos cuestiones sociales y demás. Entonces, por supuesto que una sentencia puede marcar el rumbo de una sociedad, ¿no? Entonces, de ahí no dudo que quienes vayan a participar tengan los elementos para poder hacer un buen desempeño, pero el tema es que vivimos en México y la corrupción de la cual estamos hablando y que se supondría que se está atacando día con día, no creo yo que en este momento quede alejada de este tipo de procedimientos. Entonces, tu propuesta, doctor, sería que todo el sistema tuviera un tratamiento de ingresos semejante y que el nivel de exigencia para incorporarse al sistema fuera igual, tanto desde la policía como el área de periciales, que tienen mucho que ver con la calidad de la prueba, con el tema de las fiscalías, el tema de las defensorías de oficio, el tema de los tribunales agrarios, el tema de los tribunales administrativos, y yo no sé qué otras instancias merecerían
tal vez un tratamiento de parte de las políticas públicas que implicara un ejercicio de un servicio civil de carrera, ¿no? O de una carrera judicial como la de ustedes. ¿Qué opinión les merece a ustedes en su experiencia, a usted como jueza y a usted en el ámbito de la Judicatura Federal también? Mira, yo me siento muy satisfecha por la labor jurisdiccional, ¿no? Por el impacto en la sociedad. Es cierto, en principio es cierto que nos falta ese contacto con la sociedad de dar a conocer nuestra labor. Pero no significa que no lo hagamos, que son dos cosas muy distintas. Uno es la comunicación sencilla, ¿no? Porque generalmente pues estamos con los números, sacando gran cantidad de sentencias. Pero ese matiz nos ha faltado de comunicar qué hacemos. Me doy la oportunidad en este foro de comentarte algunos asuntos, sobre todo el tema de salud es bien importante, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, asuntos que son que han comprometido la salud, ¿no? En cáncer, por ejemplo, un caso de cáncer, un caso de cirrosis, ¿no? Que están muy avanzados. ¿Y qué es lo que vienen reclamando? Bueno, vienen reclamando la omisión, ¿no? Ya sea del IMSS, por ejemplo, de que no les dan, o no les dan sus quimioterapias, o no les dan sus tratamientos, y entonces ahí es donde intervenimos inmediatamente. Y cuando te digo inmediatamente es que nos llega la demanda, el juzgado que está de guardia dice, son actos del 15 que nosotros lo ubicamos. ¿Cuáles son esos? Pues aquellos urgentes. ¿Por qué? Porque comprometen lo más valioso, que es la vida, ¿no? La salud, la libertad, por ejemplo. Entonces actuamos inmediatamente y ya lo estamos, ya se está haciendo el acuerdo, ya se está dictando la suspensión y ya tenemos al actuario yéndose, en este caso, por ejemplo, para el hospital, ¿no? Y por ejemplo, yo lo comentaba con mis compañeros en el juzgado, ¿no? De que es una labor que nos debemos sentir orgullosos. ¿Por qué? Porque alguien, ¿no? Pues generalmente que no es familia de la persona enferma, lo está cuidando día a día, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que entonces estamos requiriendo, a ver, ya le diste tal medicamento, a ver, ya le hiciste tal examen, ¿no? Por ejemplo, de los asuntos que te digo que yo he tenido, es constantemente, a veces 2 veces, 3 veces tenemos el asunto, dictamos acuerdos. ¿Por qué? Porque es que sabes que tú no le has hecho los estudios de laboratorio, tú no le has dado el medicamento, la quimioterapia asistió o no asistió. Y entonces ahí es donde impactamos la vida de las personas, ¿no? Ese es un tipo de ejemplo, lo vimos por ejemplo en las vacunas con el COVID, pues entonces se impulsó y el Poder Judicial ahí metió presión. Algo que debe de saber la ciudadanía es que el juicio de amparo es un juicio extraordinario y a lo mejor ahí también hay mucha confusión. ¿Qué significa eso extraordinario, ¿no? Aquello que no es ordinario. ¿Pero por qué? Porque es la última instancia ¿de qué? De la defensa de los derechos humanos. Cuando generalmente, ¿no? Hay se acude ante otras autoridades en una primera instancia, por así decirlo, no queda satisfecho y ahora ¿tú qué vienes diciendo en un juicio de amparo? En palabras muy sencillas, ¿sabes qué? Esta autoridad violó mis derechos porque no hizo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, en el caso de salud, para un ejemplo muy sencillo, es que tú, IMSS, me debes de dar mi medicamento, no lo hiciste, yo derechohabiente me voy contra ti porque no me lo diste. Entonces el juicio de amparo no es que se estén peleando dos particulares en el mismo plano, sino que es un particular, un ciudadano común y corriente, ¿contra quién? Contra una autoridad que está acá. O sea, ¿te fijas cómo hay un desequilibrio? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí como jueces de amparo, como jueces de derechos humanos? A ver, vamos a voltearte a ver, ¿tú cumpliste o no con lo que te correspondía? ¿No cumpliste? Pues entonces lo amparamos, ¿para qué? Para que cumpla. Claro, que el vínculo, en esto, retomando un poco lo que me dijiste al inicio, en este contrapeso, ¿por qué se le llama coloquialmente? Porque entonces si tú no cumpliste con lo que tenías, viene el Poder Judicial y te obliga a que cumplas, ¿sí? Entonces ahí está cómo el Poder Judicial emerge. ¿Para qué? Para poder equilibrar. ¿Por qué? Porque todos los poderes nos debemos ¿a quién? Pues a la sociedad, al pueblo. Entonces esa es nuestra labor importante dentro de la función jurisdiccional. Específicamente en el amparo indirecto, las bondades son muchas. Y si me lo permites, en el caso específico, por ejemplo, de lo que mencionabas de las obras públicas, nosotros también los jueces federales estamos muy conscientes. Nosotros no estamos para diseñar políticas públicas, pero hay mínimos, ¿sí? Hay mínimos que ¿quién? Pues la autoridad, ¿quién lo diseña? En este caso, pues el Poder Ejecutivo diseña esa política pública y entonces, ¿qué nosotros hacemos? Hacemos como un palomeado. Sí. ¿Tienes lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo? Si tú vas a hacer una macroobra, lo mínimo que tendrás que tener es, a ver, ¿checaste el tema ambiental? ¿Lo hiciste? Muy bien, entonces, perdón, pero no te concedo porque la autoridad hizo bien las cosas.
Entonces, nosotros no nos metemos, yo no voy a saber, como bien lo dice la doctora, yo no voy a saber dónde debe pasar una carretera, no tengo esos elementos técnicos. ¿Qué necesito? ¿Qué evalúo yo? Que la autoridad sí tiene esos elementos, lo haya hecho, que se haya llegado a la información suficiente. Entonces, esa es la toma de decisiones, y retomando un poco lo que decía el maestro, que es importante tener todos esos conocimientos para poder decidir, ¿no? Y lo importante también del tema de los salarios, ¿no? De la carrera judicial en sí, porque ¿no? Este examen de todos estos elementos es producto, pues, de años de estudio. No significa que seamos los únicos porque lo podamos hacer, no es eso, no somos superhombres, es ¿qué es lo que nos respalda? Pues la experiencia, ¿no? En el ejemplo de las velas, pues no es un día, ¿no? No lo vas a poner en el mismo plano una persona que lo ha hecho un día y se le murió una persona a un doctor que ha estado 15 años y se le murieron 3 personas, pues no guarda proporción. Entonces, precisamente la carrera judicial es esto, lo que está procurando, que lleguen en una igualdad de oportunidades. ¿Quién accede? El primer escalón de la carrera judicial es el oficial judicial. ¿Quién puede acceder? Cualquiera, son concursos abiertos, que levanten la mano y el que tenga los conocimientos suficientes, ¡pum!, ingresa. Y de ahí para arriba. ¿Por qué? Pues es precisamente que llegue el que mejores conocimientos y mayores capacidades, no solamente en lo jurídico, sino de otros ámbitos, y también el tema social, el tema moral, pues también impacta, ¿no? Y los principios éticos, y que esos perfiles pues sean los mejores, que precisamente como garantes de los derechos humanos, como última instancia, sean los que puedan proteger pues a toda la sociedad. Claro, pues interesante ha sido esto. Yo creo que haríamos una última reflexión, pues para cerrar. Nos han hecho algunos comentarios, obviamente de alguna forma. Aquí me dice Yolanda que yo no interrumpa, pero la verdad es que no, mi propósito no es interrumpir, Yolanda, sino ir de alguna manera contribuyendo al análisis de los temas. Me he preocupado de leerme la reforma, y por supuesto este es un espacio abierto donde ha habido la posibilidad de definir el posicionamiento que hay respecto a la reforma, y esperamos nosotros que después de este programa pues haya muchos otros programas a donde se pueda expresar antes de que los legisladores tomen la decisión. De alguna manera el Parlamento abierto debe de servir para preservar lo que ha funcionado, para componer lo que haya que componer. Hay un elemento que veo que en términos del concepto de República Federal no se ha dimensionado, es el tema del desarrollo de las instituciones locales. Necesitan recursos porque eso tiene una íntima vinculación con la frecuencia de los quejosos acudiendo a la justicia federal. Es decir, si hay, y eso lo dijo el ministro Lainez, si no hay una respuesta en el primer instante del procedimiento, pues obviamente va a llegar a la búsqueda de la justicia en el nivel federal. Esto implica rezago, esto implica horarios verdaderamente inhumanos, diría yo, que son horarios, tengo entendido por lo que me han platicado, de muchos que trabajan en el Poder Judicial, que su vida personal es una vida muy escasa en términos de tiempo. Doctora. Bueno, la verdad es que sí se trabaja mucho. Yo tenía una concepción distinta. La verdad, veía a todos muy formalitos, y no sabía la dimensión de la cantidad de trabajo que tenían. Me acuso de eso. Ahora que veo trabajar a mis compañeros a otros juzgados federales, veo que la verdad están haciendo todo su esfuerzo porque el trabajo, o sea, es decir, no sienten esta cantidad porque la satisfacción es mucha, ¿no? Les gusta. Su perfil de vida, su carrera la han dirigido a seguir escalando. Entonces, tengo muchos compañeros que los oficiales quieren ser secretarios, los secretarios queremos ser jueces cuando estemos preparados, y los jueces quieren ser magistrados, y los magistrados ministros. Sorprendentemente, los ministros se cuecen aparte, ¿no? Pero sí creo que el que tú trabajes y quieras, o sea, no te pesa cuando te dedicas a lo que te gusta,
¿no? Que ahí lo voy a llevar, que sí de repente se carga mucho, sí, también es cierto, ¿no? Pero no tiene la necesidad de hacerse de otro trabajo aparte porque no se puede, ¿no? Porque no necesitas depender de otro trabajo, termino ese trabajo y otro porque en este no gano suficiente. Se gana decorosamente, no como nos han dicho, ¿no? De tantos miles de pesos, que es lo que digo, tienen micrófono solamente para polarizar, pero también deben de subir a las personas comunes, si eso quieren hacer en el Parlamento abierto, para que tengan su derecho de réplica. Nomás me quiero centrar en que, si cortan la carrera judicial, vamos a suponer, en un ejemplo muy coloquial, ya pasé el examen, soy una persona de la ciudadanía, ¿ok? ¿Quién me propone? ¿A dónde voy a que me propongan? Y la persona que me proponga me va a crear un vínculo. Y cuando me toque un asunto de esa persona, pues voy a puedo ser imparcial en lo que le voy a dar. Porque ese vínculo se genera. Por eso no se puede votar a las personas que pertenezcan al Poder Actualmente Judicial. los ministros que fueron propuestos por partidos políticos no tienen un compromiso ideológico. Probablemente ideológico, pero no puede ser político, porque de hecho estamos impedidos. Por ejemplo, en la exposición de motivos dice que en Suiza los partidos proponen... No, y le voy a decir que en Estados Unidos, déjeme le cuento esta porque esta está muy buena y si nomás voy a cerrar. En el sistema político de Suiza, como en el de Estados Unidos, se vota, pero su sistema de político es diferente. Yo tuve la Universidad de Guadalajara nos hizo el favor de hacer un intercambio con abogados de San Diego, y también allá los eligen por voto. Y no me dejarán mentir el amigo que me está oyendo, que me dijo, acuérdate lo que nos dijeron los de San Diego. Los de San Diego me decían, tenemos un problema porque la elección de jueces, como consiguen recursos para su votación, están comprometidos de algún modo. Dijo, eso es lo que la barra va a trabajar en los siguientes 10 años, ¿no? Entonces la imparcialidad también tiene que ver con la carrera judicial. Entonces yo no me puede votar a alguien o no me puede aportar a alguien dinero a la campaña, porque en algún momento va a caer un asunto conmigo. ¿Y qué va a pasar cuando tenga que tomar la decisión? Cuando la persona tenga que tomar la decisión. Entonces por eso las cuestiones de votación, y en Suiza funciona, en Estados Unidos funciona, pero su sistema político es diferente, ¿no? Si yo pudiera tener algún parlamento abierto, yo mandaba a la Cámara de Diputados a la mitad, todo el Congreso a la mitad, ¿no? Si yo pudiera, pero no puedo, ¿no? Porque ahora otro poder está tratando de reformar otro poder para no tener un contrapeso. O sea, quieren la maquinaria completa, quieren ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces ahorita estos foros nos permiten, porque también nos sacaron a todos de nuestra zona de confort. Estaban en zona de confort. Es una pregunta, usted lo está diciendo. Sí, yo digo que sí, porque la verdad es que el ministro Lainez lo dijo, ¿no? Discúlpenos si no nos supimos comunicar adecuadamente. Okay. ¿No? Y lo ha dicho aquí yo quiero celebrar de parte de ustedes, porque verdaderamente me sorprende que hay una calidad autocrítica. Han reconocido que obviamente, con todo lo que pensamos muchos abogados, que hemos litigado amparo, yo litigué amparo y la verdad es que tengo la mejor experiencia en materia de amparo, porque era mi última instancia donde podía alegar argumentos de un nivel con técnica jurídica. Y tuve, afortunadamente, sin ninguna gestión, sin ninguna influencia, resoluciones algunas veces favorables, la mayoría finalmente en revisión. Pero insisto que creo que eso es importante, ahorita lo que usted acaba de señalar. El sistema de elección también está en Bolivia, que también lo plantea la exposición de motivos, y ya lo decía el doctor Corado en la reunión pasada. También están teniendo algunas dificultades. ¿Cómo se va a construir esto en México si ya la reforma es un hecho? ¿En qué medida el tema del voto mayoritario lo puede resolver un juez? Porque eso es lo que dice, eso es lo que han planteado los teóricos en los diálogos. Bueno, ¿está de acuerdo que la realidad política supera la jurídica? ¿Está de acuerdo? Es decir, estoy apelando al sentido común del que no le da la mayoría, para aquellas personas que pueden tomar la decisión ahorita en donde la van a tomar, para que sean conscientes que la decisión en realidad va a cambiar todo el país, pero no para bien. Porque ahorita como está conformado el Congreso,
con la mayoría que está en un espacio así de pequeño, ya no más falta convencer a este espacio de pequeño si no tienen conciencia. Entonces, sí, pero ese ya, es el resultado de la votación del 2 de junio, doctor. Sí, justamente eso, doctor. Estaba recordando, digamos, toda esta polarización de la cual hemos estado hablando al final, en lo particular con la experiencia que he tenido con algunas personas, llega a una pregunta: ¿vamos a hacer la próxima Venezuela, sí o no? Yo creo que distamos mucho de eso, y justamente ese es el tema, ¿no? Esta propuesta proviene precisamente de quien eligió el pueblo. O sea, al final de cuentas hay una representación popular ahí, y sí me gustaría hacer también ciertos matices con un comentario que hacía la maestra hace un rato respecto al acercamiento de los juzgadores con el pueblo. Yo sí considero necesario que no obligatoriamente tiene que ser una persona electa, ni siquiera es directamente, o sea, se habla de una elección directa, pero es pasando por la representación de los propios poderes, ¿no? Entonces esa parte sí me causa ruido, como lo comentábamos hace rato, pero además ese perfil que debe de guardar para poder cumplir con todas estas obligaciones. Y al final de cuentas creo que todo esto proviene, o sea, esta polarización proviene de algo mucho más profundo, que es la cuestión de la llamada crisis de la democracia, que han hablado mucho desde el Brexit. Es decir, la persona, el ciudadano de a pie se siente representada por sus autoridades, y si se siente representada, entonces estoy de acuerdo con lo que la persona decida. Si me está representando, entonces esa persona va a decidir bien porque yo la elegí, ¿no? Al contrario está el otro grupo que dice: no, yo ya no necesito que nadie me represente, sino que yo mismo me puedo representar. Pero al final, a lo que voy con esto es que cualquier persona que esté ahí sustentando un cargo de juzgadora o de juzgador, al final de cuentas no necesita ese acercamiento por vía de la elección. Creo yo que va dentro del perfil propio del juez, es decir, dentro de la naturaleza misma del juez, el acercamiento que pudiera tener con las personas, y que tiene que ver con un estudio pormenorizado de las situaciones que va a resolver, y no solamente, obviamente pues sabemos que lo que se resuelva tiene que estar en el expediente, ¿no? Pero no perder de vista todo lo que hay dentro de un asunto, como comentaban hace rato. No solamente voy a ver lo que puede originar ahorita para este caso en particular, sino lo que pudiera ser para la sociedad. Entonces, un poquito cerrando, creo que quedan un montón de cosas ahí en el tintero. Lo de una cuestión que sí me gustaría nada más puntualizar respecto a la justicia pronta y expedita dentro del plazo que ellos establecen para resolución. En lo particular se me hace un poco mañosa la estructura de ese párrafo, porque es para cuestiones tributarias, y ya tenemos el sumario en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y se me hace que se está acotando pues para efectos gubernamentales, es decir, aquellas cuestiones que luego se tardan, pues no las puede ejecutar. Entonces le acorto el periodo para que lo más rápido posible pueda ejecutar aquellas resoluciones que resultan con validez, ¿no? Por ahí eso sí me causa cierto ruido, pero de ahí en fuera, respecto a eso, sería esa la opinión. Dice Hilda Corso Ruiz: yo como litigante sí opino de una reforma judicial, se necesita por la corrupción, pero no como está planteada, aunado a que tenemos congresos que no les importa hacer un estudio exhaustivo para mejorar las leyes y su cumplimiento. Los tiempos deben acortarse para emitir resoluciones, sentencias y cumplimiento de ellas. Andy Peart: bien explicado por la jueza, la importancia de los jueces tengan el conocimiento y experiencia. En todas las entrevistas se ve que los jueces están preparados en los temas y no son improvisados. Esta reforma pretende dejar la importante labor en manos de gente sin experiencia. Excelente participación de la jueza, y la licenciada es doctora Mayra. Soy Mayra. Tiene razón, el que nada sabe, nada teme, como decía un compañero cuando iba a presentar examen en la universidad. Bueno, pues el tiempo es implacable, ¿no?
ya nada más nos resta despedir. ¿Usted quería comentar Yo algo quería más? comentar. Adelante. Sí, doctor, Ya si me una lo, última si me lo intervención. permite. Fíjese, uno de los elementos importantes de la carrera judicial es que es un método de selección, ¿no? Para los mejores perfiles. Y también cuidando otra cosa, que no tengamos conflicto de intereses, que tengamos independencia judicial y tengamos imparcialidad. Nosotros tenemos mecanismos, vamos a mejorar esos mecanismos. Le traje unos ejemplos, ¿no? Uno de estos mecanismos que nosotros tenemos precisamente para evitar conflictos de intereses es la rendición de declaraciones de familiares. En otras instituciones no se hace. Y le traigo, por ejemplo, para que lo vea su audiencia, ¿no? Esta es mi declaración, mi última declaración. Nosotros rendimos declaración de familiares cada 6 meses. Y entonces, si usted lo puede ver aquí, ¿no? Aquí no tengo yo ninguna. ¿Por qué? Pues porque soy la única de mi familia, ¿no? Y es hasta el 4º grado de que no hay nadie más en el Poder Judicial. Tengo 18 años y medio, de hecho aquí está la antigüedad por ahí, y no tengo ningún familiar en el Poder Judicial. Y por ejemplo, para que vean que no está amañada, ¿no? Traje la declaración de un compañero del juzgado y por ejemplo, él aquí sí tiene dos familiares, pero si se fija usted, él tiene un familiar en Tapachula y otro en Campeche. No lo tiene. ¿Cuál es el problema? Cuando están en el mismo órgano, cuando están en el mismo circuito, cuando empiezan a concentrar el poder. Entonces, dentro del propio Poder Judicial tenemos estos mecanismos para poder evadir esa situación, para que no se genere, claro, hubo en su momento, y ahora ¿qué estamos haciendo? Implementando como este tipo, ¿no?, de mecanismos para que eso ya no se da más. También tenemos los conflictos, los cambios de adscripción. Por ejemplo, yo soy Tamaulipas, ¿sí? Y una de las votaciones, si vas a hacer campaña en una localidad, pues entonces te van a adscribir en esa localidad. ¿Y qué va a pasar a la hora de los impedimentos? Figura jurídica, ¿no? Pues es que lo conozco, es que es mi amigo, lo tienes que declarar y entonces pues no vas a poder resolver eso. ¿Cuántos impedimentos se van a generar precisamente por ese tipo de vínculo? Entonces hay que otra vez encontrar realmente la fórmula correcta para poder cuidar, ¿no?, que esta imparcialidad, esta independencia judicial realmente se lleve a exponentes altos, ¿no? Y no salga esta reforma pues contraproducente. De alguna manera supone una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, en el caso de que se apruebe la reforma constitucional, y tendría que contemplar estos aspectos. Han dicho en todos los foros que el aspecto de la instrumentación de las campañas y de la elección es algo que tiene un costo económico y que tiene también en su diseño un grado de dificultad. A mí todavía no me queda muy claro cuál va a ser ese mecanismo, ¿no?, porque tiene toda una serie de aspectos que tienen que evaluarse. Doctora. Ya se me fue la idea, no sé atinadamente la jueza dijo sobre el padrón. Yo me encontré con eso de que ¿qué tengo que hacer en este padrón? Pues tienes que poner si tienes familiares aquí. Ok. ¿Y esto cada cuánto se hace? Cada 6 meses. Y yo, madre mía, son medidas que ha ido tomando y ha ido perfeccionándose. Para el control del nepotismo del que acusan. Es correcto. Y también hay otra serie como la declaración patrimonial, ¿no? Hay muchas. Y por ejemplo, de lo que yo me siento muy orgullosa, yo vengo del Poder Ejecutivo Estatal y en algún momento dije, si voy a trabajar en el federal. ¿Pero por qué? Pues yo los sentía muy profesionales, pero ahora puedo decir que son profesionales, probos, estudiosos, y eso me da mucho orgullo porque en algún momento sí alcancé a ver varios conflictos de interés a nivel estatal. Si nosotros estamos batallando, los del Estado están en la olla porque no le invierten suficiente al sistema de justicia, que esa es otra, ¿no? Pero les veo cierta desde el punto de vista del concepto de la federal, es ancestral el hecho de que el desarrollo de la justicia local no ha tenido el respaldo económico y el tratamiento económico que debería de tener en equivalencia a la federación. Claro. Yo incluso le puedo dar un ejemplo concreto. En la Procuraduría del Distrito, yo entré por un examen, llegué de aquí de la Facultad de Derecho, soy Ministerio Público Federal de carrera, por concurso de oposición en la Procuraduría General de la República, ya retirado, ¿no? Y tuve que explorar en el Distrito Federal, pero eran mejores las condiciones que había en la Procuraduría de la Ciudad de México. Los tribunales de la Ciudad de México, no lo dudo, tienen mejores condiciones de desarrollo tecnológico, tienen mejores condiciones de instalaciones, tienen mayor nivel
de la calidad de sus recursos humanos que optan por el trabajo en el Poder Judicial. Pero las entidades federativas necesitan, porque eso sería, salvo la mejor opinión, algo que desahogaría mucho mediante la justicia alternativa, mediante otros mecanismos de solución de conflictos, y el Poder Judicial Federal se ocuparía de las lesiones graves a los derechos humanos, al derecho a la educación, al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, los derechos de los migrantes, es decir, los derechos incluso que están ahora tutelados por los intereses, los derechos de las comunidades indígenas, ¿sí? Y de los derechos de las mujeres también con un enfoque de género. Entonces hay un desafío para despresurizar al Poder Judicial Federal. Ya me acordé. Me acordé que la carrera judicial está intrínsecamente relacionada con la imparcialidad. Si tiran la carrera judicial, si les parece que la carrera judicial no es suficiente, a pesar de que se ha venido perfeccionando durante el 21 para acá, realmente han estado con mecanismos de selección, de capacitación, de actualización, una serie de cosas que han estado mejorando el personal del Poder Judicial de la Federación, van a comprometer mucho el sistema de justicia. Hay que decirle que esa ley orgánica del Poder Judicial es con este gobierno. La iniciativa es del presidente Andrés Manuel, la ley de carrera judicial, que le digo algo, la acabo de ver a partir de la reforma. Claro, es 2021. Es 2021, ¿no? Y es importante decirlo porque es algo construido durante esta administración. Y que sería muy bueno que esa misma carrera esa misma carrera, se puede decir ejecutiva, la interpusieran también en el Ejecutivo, ¿no? Claro. Porque sus ministerios públicos, sus fiscales, sus procuradores, toda la gente que tiene la parte de justicia también la deberían de capacitar, también deberían de estar por exámenes y también deberían de estar en constante actualización, porque si usted le pregunta a una persona de a pie, ¿qué piensas de las...? Es que los jueces dejaron libre al criminal. No le dicen que la carpeta está mal integrada, que no tienen pruebas, que le sacaron la confesión a golpes y que hicieron un montón de cosas que no debían de hacer y que el juez no puede pasar por alto, ¿no? Y por eso acaban en la justicia federal. Bueno, pero para cerrar esta parte de la carrera y no extenderme porque me encanta platicar, es que la carrera judicial tiene que ver con que la gente sea profesional y pueda resolver bien los conflictos sin ninguna atadura. Bueno. Y esa es la parte que los trabajadores del Poder Judicial tienen la forma de ascender. Si la quitan, no van a poder ascender. Nadie podrá negar que aquí ha habido justicia. Que ustedes escucharon con plena libertad, sin ninguna censura, los puntos de vista. Correcto. Nosotros lo que estamos haciendo es eso, que llegue la voz de todos y que puedan quedar ustedes más informados. Le agradezco al doctor Antonio Victorio, a la doctora Mayra. Gracias. Y a la maestra Yasmín, la jueza de distrito, que realmente les agradecemos mucho que hayan dispensado su tiempo para poder estar con nosotros. ¿Puede hacer un último apunte rapidito? Ya nos vamos, Toño, pero adelante porque yo tengo que salir a un compromiso. Bueno, así rapidito, hablamos de la parte crítica, ¿no? De cuestiones que consideramos que deben de tener ajustes. Lo que sí veo, para no quedar ahí con los comentarios, luego decían, es que solo invitan a quienes están contra la reforma. No es que sea así, es que estamos tratando de ser críticos con ello, pero sí veo un par de buenas intenciones en el tema de la separación del Consejo de la Judicatura Federal en la parte administrativa con la cuestión disciplinaria, ¿no? Que si bien es cierto, ahorita nos enfocamos a la cuestión de la carrera judicial, creo yo que son algunos aciertos ahí de la reforma. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima entrega de otro programa de Ultimátum.